Bien, bueno, entonces allí en el aula virtual tenemos ahora en la sección índices, en clase 12, tenemos allí algunos scripts como para poder levantar, ¿no? Con el Workbench, ¿sí? Sí, bueno, lo levantamos con el Workbench y vamos a empezar por el índice de tipo primary. Bien, chicos, ¿pudieron levantar los scripts, chicos? Muy bien, bueno, sí, Belén pudo, Dana también. Bien, bueno, hablando un poquito del tema de índices, que es uno de los pilares del tuning, ¿sí? Es decir, de la optimización de consultas. Bueno, algo similar a lo que ocurre con el índice de un libro, ¿no? Es decir, para poder encontrar más rápidamente un título, un subtítulo, un apartado, siempre uno utiliza el índice, ¿no? Eh, Ahora bien, sobre todo si son libros grandes, ¿no? Como por ejemplo Pensando en Java, ¿no? Que ustedes seguramente ya conocen, el de Bruce Eckel, que tiene casi 2000 páginas, ¿sí? Entonces, bueno, más bien buscar por el índice antes que estar hojeando el libro hasta encontrar el tema, ¿no? Pero bueno, digamos que hay ciertos gestores de base de datos, como por ejemplo el SQL Server, que permiten utilizar hasta 254 índices por tabla. Esto significa que podríamos tener tablas de esa cantidad de campos, ¿no? Al menos, ¿no? O más también. Lo que ocurre es que el uso de índices ocupa bastante espacio de memoria. Debe ser uno de los objetos que más espacio de memoria ocupan, ya que hay que duplicar la información, ¿no? Es decir, si yo voy a ordenar por nombre, por ejemplo, ¿m? Lo que hace es duplicar justamente los registros ordenándolos por nombre. Bueno, toma un puntero, ¿no? Para eso, son punteros, ¿no? Internamente se manejan así. Pero de todas maneras, al menos tiene que duplicar la columna
del nombre y ordenarlos alfabéticamente para encontrar más rápidamente un dato. Bien, entonces uno puede usar sin abusar de los índices, sino obviamente uno trataría de indizar todos los campos de la tabla, si así fuera, si no ocuparan espacio, pero bueno, el DBA con buen criterio debe decidir cuándo es conveniente utilizar un índice. Y bueno, ¿cuándo es conveniente utilizar un índice? Por ejemplo, cuando tengo una clave primaria, porque el motor obviamente va a buscar más rápidamente los datos por valores que no se repiten, o por aquellos campos cuya frecuencia, cuya búsqueda es frecuente. Si yo busco frecuentemente, por ejemplo, por nombre y apellido, o sea, por dos campos de la tabla, vamos a decir clientes, entonces deben estar indizados esos campos. De hecho, se puede utilizar un índice compuesto, ¿no? Así como tenemos claves primarias compuestas, bueno, lo mismo ocurre con los índices que pueden ser simples, afectando a un solo campo o a un grupo de campos, por los cuales uno busque frecuentemente. ¿Sí? Entonces, bueno, estos son los criterios principales para tener en cuenta, o que el DBA toma en cuenta, para decidir sobre qué campos conviene indizar o no. ¿De acuerdo? Se puede cuantificar incluso en cuánto tiempo se mejora la performance de las consultas, utilizando índices para un campo o grupo de campos determinado. Y esto también depende de la operatoria, ya que obviamente si tengo subconsultas o consultas anidadas, el tiempo de respuesta siempre es mayor, ¿no? A si hiciera, por ejemplo, un join o una agrupación. Entonces también depende del tipo de datos que esté utilizando. El tipo de operación, mejor dicho, que esté utilizando. Bien, vamos a ver primero los índices más comunes, que son los índices, eh, aunque no se llamen así, justamente, ¿no? Son los índices primary, que sin definirlos se generan automáticamente, es decir, implícitamente. Cada vez que vos creas una primary key, sea simple o compuesta, automáticamente se genera internamente este índice de tipo primary y el motor la utiliza, sabiendo que como sus valores no se repiten, los puede ordenar tranquilamente y encontrar más rápido un dato que esté buscando. Por eso siempre en las búsquedas, chicos, conviene utilizar la clave primaria, no solamente para hacer los updates y los deletes, sino también para las búsquedas, ¿no? En lo posible, hacerlo por la clave primaria. Es más rápido, ¿no? Más eficiente. Bueno, vamos a analizar este primer script entonces, donde no tenemos base de datos como para probar esto, pero la podemos crear, no hay ningún inconveniente. Vamos así a crear base de datos, database, índices. Bueno, la vamos a seleccionar por default. Luego la idea sería crear una tabla libros con clave primaria, que es el campo código, que es autoincrementable, unsigned. ¿Se acuerdan? La propiedad unsigned significa que no puede tener valores negativos, ¿sí? O sea, aquella persona que pretende insertar un registro con código negativo, entonces el motor lo frena y le dice que no se puede hacer eso. Bueno, lo autoincrement ya lo saben, arranca por defecto en 1, ¿sí? Siguiendo la secuencia, 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Y bueno, otros campos, título, autor y editorial de la tabla libres, ¿no? Que son comunes y corrientes a ese tipo de tabla. Vamos a eh, generar entonces primero la base de índices, y luego creamos dentro de ella la tabla libros, ya con clave primaria. Hacemos un refresh para corroborar que está todo en orden. Allí lo tenemos con la tabla de libros y sus columnas, ¿sí? Bien, si yo me fijo en índices, hacemos un refresh, no aparece nada aquí todavía, pero si yo lo hago con el comando show, hasta ahora habíamos conocido el show tables, por ejemplo, ¿no? Bueno, en este caso sea show view o show index, el objeto que fuere, pero en libros
Fíjense que ya aparece un índice sin haberlo generado explícitamente, sino por el tan solo hecho de haber creado una clave primaria en la tabla. ¿Sí? Vieron que dice aquí si es no único o único, ¿m? Sobre qué tabla lo hicimos, que el tipo de índice, que en este caso es primary, sobre qué columna se hizo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es el algoritmo de ordenamiento, no? Usan allí un ordenamiento, un árbol binario de ordenamiento, que es tal vez el algoritmo de ordenamiento más común, ¿no? Bueno, así que eso ya corresponde a una estructura dinámica de datos, ¿no? Se maneja todo con punteros, ¿m? Lo pueden hacer en lenguaje C o en C++. El algoritmo incluso está, ¿no? En la web aparece. Pero bueno, en este caso el del árbol binario es el más común de todos. Eso es lo que hace la búsqueda de árbol binario. Divide digamos, los datos en dos partes, que serían las dos ramas. Y bueno, si sabe que el dato, por el valor que tiene el dato, ¿no? Puede estar en una parte o en otra, ya sea que estén ordenados en forma alfabética, dividiendo de la A a la Z a la mitad, o en forma numérica, dividiendo los valores por la mitad. Y luego, bueno, si el valor a buscar está por encima del valor promedio o medio, buscan el lado derecho, sino en el lado izquierdo. Y así vuelve a aplicar el mismo, en forma recursiva el mismo algoritmo hasta encontrar rápidamente el dato. Bueno, esto puede hacer que se fácilmente quintuplique, sextuplique la velocidad de búsqueda de un dato directamente. Bueno, hasta aquí chicos, ¿lo han probado? ¿Pudieron probar el index sobre la primary key? Muy bien, como usó una clave primaria, una clave, palabra clave, dice Belén, claro, tal cual. Bueno, muy bien, entonces, bueno, y un ejemplo de esto, si una empresa almacena los datos de sus clientes en una tabla llamada clientes, justamente, tiene primary key, que es el documento de los clientes, así que bueno, ya se va a generar un índice, vamos a verlo aquí, ¿no? Vamos a ver el otro índice que se había generado, que era el de primary key. Bueno, vamos a hacer un show index from clientes y ya aparece nuestra clave primaria, que también es utilizada como un índice de tipo primary. Muy bien. Otro ejemplo, bueno, ahora con tabla de alumnos, donde también tenemos una clave primaria que es el legajo del alumno. Bueno, creamos la tabla y al hacer el show index sobre esa tabla, vemos que también se ha generado automáticamente un índice de tipo primary. Bien, esto en cuanto a índices de tipo primary son los más rápidos, los más eficientes, ¿sí? Obviamente sabemos que es uno solo, ¿no? Porque hay una sola clave primaria por tabla, a lo sumo, podría no haber ninguna, pero bueno, si existiera es una sola, entonces lógicamente tenemos un solo índice de este tipo a lo sumo por tabla. ¿Mm? Es el más eficiente de todos. Bueno, vamos a ver un índice común ahora a continuación, ¿sí? Que es el más común de los índices, justamente. Y la tabla de libros ya la teníamos creada de antemano, así que la vamos a borrar previamente. Vamos a volver a recrearla. Casi prácticamente lo mismo que antes. La única diferencia, noten ustedes, que se está agregando, aparte de la primary key, que va a tener su propio índice, otro índice común, denominado I editorial, pero que se puede llamar de cualquier forma, aunque generalmente, normalmente empieza con la I o IX. Así lo van a encontrar en la bibliografía. Bueno.
o a veces también IDX aparece. Bien, pero bueno, en este caso I solito. Sobre el campo editorial se ve que hay búsquedas muy frecuentes por este campo, entonces el DBA dijo, bueno, vamos a agregar entonces un índice porque de pronto puedo tener cientos de registros, miles de registros y necesito mejorar los tiempos de respuesta del motor ante una consulta. Entonces, bueno, vamos a crear la tabla, pero con estos dos índices ahora. Con su refresh, así ya aparecen en la tabla de libros. Muy bien, tengo las columnas, ¿sí? Bueno, y ahora lo que vamos a ver es que si ejecutamos el show index, from tabla, en este caso from libros, tenemos los dos índices, ¿no es cierto? Sí. En el caso de la primary es cero porque no se repite, ¿no es cierto? Sí. O sea, cero indica que es falso, o sea que es único, ¿no? Eso es lo que significa básicamente. En cambio, en el caso del índice común, puede repetirse los valores, por eso dice non-anaic, ¿sí? Non-anaic vale 1. Eso porque se pueden repetir los valores. En el caso de repetición de valores, se toma como criterio siempre el motor colocar primero en el orden de los valores en la indización del campo al registro cuyo valor se ingresó primero, ¿sí? Bueno, esto es algo común de todos los motores de base de datos, ¿no? Así que de alguna u otra manera siempre va a haber un registro que aparece antes que el otro. Por eso, cuando ustedes, no sé si recuerdan, hacían el ordenamiento, el order by, ¿no? En una tabla, y empataban en todos los criterios de ordenamiento, el juez que definía entonces quién aparecía primero y quién después, es justamente la clave primaria. ¿Se acuerdan de eso? Por defecto, ¿no? Bueno, es justamente por este mismo motivo, ¿no? El primero que ha ingresado es porque obviamente tiene un número de clave primaria inferior al siguiente o subsiguiente que hayan ingresado, ¿no? En la tabla. Bien, perfecto. Vamos con otro ejemplo. Aquí en la tabla de libros, nuevamente la borramos. A volver a recrearla porque la diferencia con el ejemplo anterior es que ahora vamos a tener eh, justamente un índice compuesto. Es un índice común, pero compuesto por más de un campo, en este caso por dos campos. ¿Cuándo conviene utilizar este tipo de índices? Bueno, básicamente cuando eh, se hacen búsquedas muy frecuentes por ambos campos al mismo tiempo. Para hacer búsquedas frecuentes por ambos campos al mismo tiempo, se ve que se ejecuta con mucha frecuencia este tipo de consultas, select asterisco o los campos que fueren, por ejemplo columnas, perdón, tabla, en este caso sería libros, where título, bueno, igual a tanto, ¿no es cierto? Sí, and editorial igual a tanto, ¿sí? Se ejecutan con mucha frecuencia este tipo de consultas, entonces el DBA dice, bueno, no, vamos a agregar un índice a esta tabla para mejorar la performance de este tipo de consultas frecuentes. ¿Me van siguiendo, chicos? Bien, vamos a... Ahí está. Vamos a hacer un refresh. Vamos a crear la tabla de libros con estos dos índices. El índice primary por la clave primaria y el índice común compuesto en título y editorial. Bueno, allí lo creamos y ahora sí vamos a hacer un show index para ver que tenemos estos dos
índices. Aunque a ustedes les parezca que son tres, pero en realidad son dos. Esto tiene que ver con la secuencia de indexación. Es decir, tenemos un índice tipo primary, que es este que está aquí arriba, y tenemos un índice compuesto, el cual el motor lo fracciona en dos, ¿sí? Y tiene esta secuencia de indización. ¿Qué significa lo de la secuencia de indización? Bueno, básicamente que busca primero por el título, en este caso, y luego lo que va a estar buscando es la editorial, o sea, en esa secuencia. ¿Sí? Muy bien. Generalmente eh, el título es único, ¿no es cierto?, de un libro. En cambio, la editorial se puede repetir. Por eso, con buen criterio, ¿eh? El motor eligió primero el título para ubicar, porque sabe que son valores unívocos y lo encuentra más rápido, y luego por la editorial, ¿sí? O sea, es la forma más rápida que tiene el motor de poder encontrar el dato. ¿Sí? Bueno, o la dupla, ¿no? La tupla de datos en este caso, ¿sí? Bien, pero recordemos que entonces es dos índices, ¿no es cierto? Sí, aquí lo aclara, básicamente el nombre del índice, y eso es lo que está apareciendo. Bueno, muy bien. Y tenemos algún ejemplo de uso, ¿no es cierto?, de este tipo de índices comunes. Por ejemplo, creando la tabla de medicamentos, que tiene, bueno, el código, que es clave primaria, por lo tanto ya tenemos un índice de tipo primary allí, nombre, laboratorio, precio y cantidad, y fíjate que tenemos creado también un segundo índice común, en este caso que se ya denomina y laboratorio, o como le quieras llamar, o IDX o IX, como generalmente también se lo suele nomenclar, y el campo laboratorio se ve que es un campo muy requerido en las consultas, entonces se lo puede indizar. Bueno, vamos a crear la tabla de medicamentos y mostramos los índices con el comando o la sentencia show index. Muy bien, tenemos los dos índices, el primary y el común. Aquí recordemos que el laboratorio, perdón, se puede repetir, obviamente, para diferentes medicamentos. ¿Sí? Bueno, y ahora volviendo en otro ejemplo, sobre la tabla de clientes, vamos a recrear para no solamente tomar en cuenta la clave, el índice de tipo primary, que se ejerce sobre el campo código, sino también un índice compuesto por ciudad y provincia. Entonces, cuando hago consultas muy frecuentes por estos dos campos al mismo tiempo, entonces conviene indizar en grupo, ¿no? Bueno, aquí dice que la columna código no existe en la tabla, ¿no es cierto? Sí. Eh, bueno, eso pasa porque hay que agregarlas primero, claro. Vamos a colocar código. Agreguen ustedes también, chicos, si no aparece. Campo código de tipo entero. Podríamos hacerlo autoincrementable también. Auto-increment, coma. Y ahora sí. Estamos definiendo la premia aquí, pero faltaba colocar el nombre del campo. Bueno, ahora sí, creamos la tabla de clientes y luego mostramos los índices con el show index. Bueno, nuevamente, igual que en el caso anterior, tenemos un único índice pero compuesto. Busca primero por ciudad, sabiendo que las ciudades no se repiten, tienen un solo identificador en un país, pero luego por provincia, sabiendo que la provincia sí se repite para varias ciudades. Esa es la secuencia de búsqueda. Bueno, hasta aquí, chicos, vamos bien. Bien.
Bueno, dale, buenísimo. Muy bien. Y tenemos un último ejemplo, digo, en la tabla agenda. Bueno, esta tabla agenda también tiene un solo índice. No tiene clave primaria, un solo índice común sobre el apellido, porque se ve que se busca frecuentemente por apellido. En esta agenda, los contactos de esta agenda, bueno, entonces creamos allí la tabla, le cargamos algunos registros, está todo armado. Bien, vamos a un select sobre esta tabla para verificar que está todo en orden. A ver, ya tenemos todos los registros cargados. Recordemos que por apellido, ¿no? Se busca frecuentemente, por eso se lo indizó a ese campo, con índice común, el cual puede mejorar 10, 20, 30 veces la performance de una consulta cuyo campo no esté indizado. Y mostramos con el show index, entonces, el único índice que tiene este caso. Dice non-unique, no, obviamente se repite el apellido, se puede repetir. Y fíjense que siempre el tipo de indización que usa el motor es por ordenamiento en árbol binario, ¿no? Un B-tree, digamos. Que insisto, es el algoritmo de búsqueda en una estructura dinámica de datos más común y corriente, ¿no? El árbol binario. Están los árboles balanceados, desbalanceados, ¿sí? Hay distintos tipos de configuración de estructura dinámica de datos, listas, simples, doblemente enlazadas, colas circulares, que son las queue. Así que bueno, tienen los stacks. Los stacks son las LIFO, ¿no? Bien, creo que algo de esto habrán visto, supongo, en objetos, el tema de colecciones y estructuras dinámicas de datos. Bueno, bien, tenemos un solo índice que es justamente por apellido y con esto concluimos la parte de índices comunes. ¿Sí? Bueno, ahora a continuación vamos a trabajar con índices únicos, que son muy similares a los de tipo primary, ¿sí? Pero en este caso sí hay que definirlos, no como los primaries que ya vienen por defecto. Entonces vamos a analizar, chicos, este tercer script, índice único, digo por el unique index, y vamos a ver lo siguiente. La tabla de libros quiero ver si estaba, ¿sí? Así que bueno, la vamos a borrar. Y vamos a crear la tabla de libros que tiene en este caso, fíjense en ustedes, eh, o sea, no tiene clave primaria, pero tiene dos claves únicas, ¿sí? ¿No es así? No que son claves únicas, sino dos índices únicos, ¿no? Y bueno, aquí lo que tenemos es un primer índice único aplicado sobre el campo código, lo cual es totalmente válido. No tiene por qué ser clave primaria, puede ser clave única, sin tener clave primaria asociada. Y un segundo índice compuesto, ¿sí? Por el título y la editorial. Se ve que en ese caso también se eh, hace una búsqueda muy frecuente por ambos campos al mismo tiempo. Ahora lo que es único, en este caso, es la combinación de título con editorial. Eso se le llama único, ¿no? Obviamente que la editorial se repite, el título no, pero la combinación de ambos es único. O sea, es una combinación de valores que no puede repetirse, ¿no? En otro registro de la tabla. Bueno, vamos a crear entonces la tabla de libros. Damos un refresh. Aquí tenemos las columnas. Muy bien. Y luego si hacemos el show index, vemos que en este caso allí tenemos
eh, los dos índices, ¿no es cierto? Sí, el índice simple aplicado sobre código y el índice compuesto aplicado sobre título y editorial. También tienen una secuencia en la indización. Primero el motor va a buscar previamente ordenados los valores de título, ¿no? ¿Sí? Sabiendo que no se repiten. Y luego, una vez que encontró el título, lo asocia con una editorial, ya que un mismo título pudo haber sido publicado por más de una editorial. Sin ir más lejos, si ustedes toman, no sé, de pronto eh, el Martín Fierro, ¿no es cierto? ¿Sí? El libro gauchesco, bueno, entonces fue publicado por varias editoriales, no por una sola. Entonces, bueno, por eso busca primero por título, sabiendo que es único, y luego, sí, se fija en la editorial, ¿no? En ese caso. Bien. En cuanto a performance, el más veloz es el índice primary. Le sigue el índice único, ¿sí? Siempre y cuando sea simple, ¿no? Si es compuesto, bueno, es un poco menos performante, claro. O tiene que buscar en dos columnas, valores en dos columnas, ¿sí? No en una sola. Y luego, eh, en tercer medida están los índices comunes. Pero insisto, con esto, aún utilizando índices comunes, que son los menos performantes de todos los índices, podés mejorar en 10, 20, 30 veces la velocidad de respuesta del motor que si no utilizaras ningún índice. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? Con lo cual, la ventaja que se logra es muy importante en tiempo de respuesta. Obviamente que en una aplicación, lo que estamos haciendo nosotros, no es muy relevante, pero hay muchas aplicaciones que sí son críticas en cuanto a velocidad, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, lo que son transacciones, todo tipo de transacciones, generalmente comerciales, ¿no? Ya sean bancarias o, por ejemplo, en ciertos tipos de negocios, o, por ejemplo, bueno, los peajes, el tema de los controladores aéreos, el tema de las reservas de lo que sea, ¿no? De tickets, ya sea de vuelo, de asiento de micro, de butaca de cine para una película. O sea, todo ese tipo de aplicaciones requieren hacer consultas a un tiempo muy breve, denominado tiempo real. Básicamente el término en tiempo real, que solamente todos hemos escuchado, no significa en 0 segundos, significa en un tiempo muy acotado, en un periodo muy acotado de tiempo, muy breve, pero que no es cero. Bueno, entonces para todo lo que sea tiempo real, se manejan este tipo de índices en los campos. Bien, eh, ahí nos pregunta Belén, ¿qué pasa cuando tienen dos claves primarias en una tabla? Bueno, uno puede, en realidad, ya por ser claves primarias, voy a tener dos índices distintos, ¿no? O uno solo. En este caso, acordate que por tabla puedo tener una única clave primaria. Ahora, esta puede ser simple o compuesta, ¿no? Si es compuesta, obviamente que es más lenta que utilizar una simple, ¿no? Ya que tengo una combinación de valores. Es decir, el motor tiene que buscar un grupo de dos valores, pero en dos campos diferentes, ¿sí? O sea que no es lo mismo que buscar en una lista. ¿Sí? Cuando yo busco en una lista, por ejemplo, cuando hago un where, tal campo in, que esté incluido, ¿vieron? En una lista, o between, que esté dentro de un rango, ¿sí? Obviamente que el motor tiene que buscar en un solo campo valores. Entonces le cuesta menos. Pero como tengo que buscar valores en dos campos distintos, ahí es donde entonces la performance baja un poco. Claro, por ejemplo, número y letra, ¿no es cierto? Sí. Se pueden repetir ambos valores, ¿no? Pero es más lento cuando tenés entonces, claro, es como tener un índice, es como tener un índice compuesto, ¿no es cierto? Sí, por dos campos, en ese caso. Realmente son dos campos que forman parte de la única clave primaria de la tabla. Así que sí, son más lentos. Son más lentos. Más lento incluso que buscar en una lista de valores, pero de un mismo campo, ¿no? Como hacemos con el operador in, ¿sí? O con el operador between.
o con el operador like. Con todos ellos estoy buscando en listas, lista de valores. Por más que sea un rango, no deja de ser una lista, o con el like no deja de ser una lista, ¿no? Donde estoy buscando valores, buscando similares, ¿no? O sea que es una lista, en definitiva. Es más performante eso que estar buscando pocos valores en dos campos distintos. Pues ahí ya tiene que mover dos punteros, ¿viste? ¿Sí? En cambio, con un solo campo maneja un solo puntero. Pensemos en eso, ¿no? Los punteros ocupan espacio en memoria, claro. Si son far, si son near, no sé si se acuerdan de eso, chicos. Y que están los dos tipos de punteros, ¿no? El far y el near. El de 2 bytes y el de 4 bytes, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, todo eso también ocupa espacio en memoria. Bien. Bueno, ¿y alguna aplicación de esto último, de los índices de tipo único, muy similares a los de primary, a los índices de tipo primary? Tenemos aquí una tabla, alumnos, que tiene estos campos, bueno, el año que está cursando, el número, nombre, documento, etcétera, etcétera. La clave primaria está compuesta por el año y el número, o sea, el número de alumno y el año, ¿no? En el cual se encuentra. Tenemos un índice único sobre el documento, o sea, tenemos ese segundo índice, tenemos el índice compuesto debido a la primera key, y también tenemos un índice común sobre compuesto sobre ciudad y provincia. Bueno, aquí estamos también utilizando bastante memoria, ¿no? Porque son tres índices, ¿sí? Que tenemos aquí. Así que bueno, vamos a crear la tabla de alumnos. Pues me dice que ya existe. Bueno, no importa, la vamos a eliminar entonces previamente. O lo podemos hacer aquí, ¿no? Colocamos allí un drop table alumnos. Drop table if it size alumnos, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, como sea, ¿no? Entonces, la tabla de alumnos la volvemos a crear. Y ahora sí, si nos fijamos con un show table, dice vea los índices de la tabla. Bueno, hacemos un eh, show index, ¿no es cierto? Así, muy bien. La tabla de alumnos. Bueno, muy bien, entonces vamos a ver, ¿no? Vamos a ver en este caso cómo tenemos estos índices, ¿no? Tenemos el índice primary, ¿sí? Tiene su número de secuenciación, ¿no es cierto? En el índice. Busca primero por año y luego por número. Bien, esto porque obviamente es menor cantidad de datos en el año que número, generalmente. Y luego tenemos un índice que está aplicado sobre documento que es de tipo único. ¿Sí? Fíjense que al igual que el de tipo primary, son valores que no se repiten, por eso dice non-anike igual a cero, o sea, false, o sea que son únicos. Si es falso que no es único, es porque es único, ¿no es cierto? Eso es lo que significa más básicamente. Y tenemos el último índice también compuesto, pero es un índice común, sobre los campos ciudad y provincia, ¿no? De esta tabla. Así que bueno, son tres índices que tenemos aquí. En orden de rapidez, digamos que el más performante sería el tipo primary, luego le sigue el tipo único y finalmente los índices comunes. Bueno, y aquí tienen, chicos, como para que practicar, le dejo a ustedes eh, estos ejercicios para que lo puedan concluir. Dice aquí, por ejemplo, ingrese algunos registros, o sea, ingrese 2 o 4 alumnos para los años 2004, 2005, 2006. O sea, hacer algunos insert. Y luego intente ingresar un alumno con clave primaria repetida. ¿Qué va a pasar? Nos lo va a dejar, obviamente. ¿Sí? Bien. Luego intente ingresar un alumno con documento repetido. Tampoco lo va a dejar, ¿no?
ingrese varios alumnos de la misma ciudad y provincia. Así no va a haber ningún problema, ¿no? Porque son campos comunes y corrientes. Y bueno, eso como para que ustedes puedan allí verificar esto. Luego en el segundo ejercicio, es el de una clínica, tengo la tabla de consultas. Bueno, y esta tiene entonces una clave primaria compuesta por fecha y número de la consulta. Y luego tenemos asociado, o sea, aquí ya tenemos obviamente un índice de tipo primary, ¿no? Compuesto. Luego le sumamos otro índice de tipo único, compuesto por tres campos: documento, fecha y médico. Pues esto es algo bastante frecuente, ¿no? Porque generalmente cuando se hace este tipo de consultas, ¿sí? Necesito tener bastante información, ¿no? Entonces se consultan frecuentemente DNI, la fecha y de la consulta a un médico y quién, qué profesional lo atendió, ¿no? Obviamente. Bien. Bueno, luego tenemos un par de índices comunes, uno sobre médico y otro sobre el campo obra social, ¿sí? Así que si ustedes se fijan, prácticamente están todos los campos indizados de esta tabla, ¿no? Tengo casi tantos índices como campos, ¿vieron? Sí, aquí tengo fecha, número, documento, obra social y médico, están todos de alguna forma afectados por diferentes índices, ¿no? Según lo que estamos viendo aquí. Obviamente las consultas a este tipo de tablas van a ser súper veloces, ¿sí? Pero bueno, hay que tener en cuenta que uno va a estar también utilizando bastante memoria RAM para agilizar las consultas en esta tabla. Bueno, vamos a crear la tabla y luego les voy a dejar a ustedes entonces que puedan completar estos ejercicios, ¿no? Para esa tabla. Bueno, y el último ejemplo es el de la tabla de remis, ¿m? Que tiene como clave primaria el número de remis, y como índice único, ahí ya tenemos un índice tipo primary, ¿no? En el anterior el número, pero decía que ahora también agregamos un segundo índice de tipo único para la patente, sabiendo que la patente no se, del automóvil no se debe repetir, ¿no? Bueno, no debiera, ¿no? Repetirse. Bueno, lo mismo, ¿no? Hay que ver los índices con el show index, ¿eh? Perdón, tabla, analizar la información que tenemos. Eh, bueno, vamos a verificar que no se pueden ingresar los valores de clave primaria, intentando ingresar dos vehículos con el mismo número, o para el caso de el índice único tampoco se pueden repetir, lo cual podemos intentar insertar en la tabla dos vehículos con igual patente, ¿sí? Bueno, les dejo a ustedes para que puedan completar estos ejercicios, ¿sí? Bien. Bueno, hasta aquí, chicos. ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Bien, ¿todo en orden, chicos? Por el momento, ¿me siguen? ¿Vamos bien?
Dale, muy bien, bueno. Ahora les voy a alcanzar en el aula virtual un último script que tiene que ver con el plan de ejecución que ejecuta el motor ante una búsqueda determinada, ¿no? Esto pensando que podemos hacer la búsqueda de un valor por campos que no estén indizados o que sí lo estén. ¿M? Y hasta podríamos llegar a cuantificar en cuánto mejora esta performance, ¿no? De respuesta del motor. Bueno, entonces ahora les alcanzo el script en el aula virtual y vamos a hacer el análisis. Bueno chicos, fíjense en que en el aula virtual, la misma carpeta de índices, allí agregué entonces el script plan de ejecución, ¿sí? Punto .sql, bueno, ese lo pueden bajar, lo levantan con el Workbench y allí hacemos el análisis. Dale. Bien, ¿lo pudieron levantar chicos? ¿El script?
Dale, muy bien. Dicen que sí los chicos. Dale, bueno. Entonces, vamos analizando esto. Primero vamos a crear la base de datos. Y vamos a parar en ella y vamos a crear una tabla. Solamente tiene dos campos, X e Y, ambos de tipos enteros, ¿sí? Entonces, refresh sobre el navegador de objetos para verificar que esté la base y las tablas, y la tabla. ¿Mm? La tabla que tiene estos dos campos, ¿no es cierto? X e Y. Muy bien. Bueno, la idea es la siguiente, ¿no? La idea es cargar unos cuantos datos. Estamos con el motor MariaDB, ¿no? Que es la versión gratuita de MySQL o MySQL Community. ¿Mm? Con lo cual, fíjense, aquí vamos a crear un procedimiento almacenado que va a tener como finalidad cargar datos, ¿sí? Entonces, para ello vamos a declarar una variable llamada contador, tipo entero, la vamos a setear en 1, ¿sí? Y decimos, bueno, mientras el contador no llegue a 500, inserte dentro de la tabla A valores aleatorios entre 0 y 100, ¿sí? Mediante la función rand. ¿Sí? Incrementamos en cada ciclo del while, o sea, de estos 500 ciclos, el contador para no caer en un bucle infinito, ¿sí? Y allí termina nuestro bucle while, ¿sí? Termina allí el procedimiento, el delimiter. ¿Sí? Así que esto va a tardar, ¿eh? No se piensen que lo va a hacer rápidamente, ¿verdad? Puede que tarde unos, depende, ¿no? Pero si es MySQL, puede tardar menos de un minuto, ¿no? Supongo, sí. Pero bueno, va a tardar allí, ¿eh? Tal vez 40, 30 segundos, no lo sé, o 20 y pico de segundos. Así que bueno, a tener paciencia, ¿no? Bueno, vamos a crear el procedimiento que va a permitir cargar una gran cantidad de datos de la tabla. Vamos a verificar, ¿no es cierto? En Store Procedures, y allí está el procedimiento. Muy bien, cargar datos. Podemos ver su diccionario, ¿no? También con Alter Store Procedure. Aquí lo vemos. El diccionario. Muy bien. Y ahora a continuación, sí, vamos a llamar al procedimiento y bueno, veamos cuántos segundos tarda en cargar estos 500 datos o registros aleatorios, con valores aleatorios en la tabla. Bien, vamos a colocar la barra de estado, la ventana de estado, y está running, ¿vieron? ¿Sí? Así está cargando. Bueno, y ustedes hagan lo mismo y bueno, vamos a ir luego comparando entre las distintas máquinas que tenemos, a ver quién carga más rápido. A mí me cargó en 25 segundos, los 500 registros. Bueno, no sé ustedes chicos, sabrán en cuánto tiempo les cargó los registros, ¿no? Son solamente 500, imagínense si hay que cargar 20.000 registros, bueno, no, 20.000 registros pincha, ¿no? El MySQL, la versión Community, no está preparado para eso. Así ya ustedes tendrán que ir a la versión de pago, el MySQL Server, y si no utilizar el SQL Server, por ejemplo, ¿no? El Express Edition ya te permite cargar miles de registros y bastante más rápido, ¿no? Claro. A pesar que ambos motores están hechos con C++, ¿no? Pero obviamente SQL Server está mucho más optimizado, ¿no? Que MySQL, ¿no? Claro. Bueno, Facundo dijo que 30 segundos, dice. Ah, no, dice que en 30 segundos le tiró que perdió la conexión. ¿Con 500 registros? Wow. Bueno, hace una cosa, Facundo, si pasa eso, de que perdieron el tiempo de conexión porque tardó demasiado, bajalo, borrá la base de datos, volvé a recrear todo, pero mandale un while de, no sé, 100 ciclos, ponele. 100, 200 ciclos, en lugar de 500. Dale, y decime si funciona. No sé el resto de los chicos, a ver. Belén, ¿cuánto tardó en cargar los 500 registros? Si es que lo puedo hacer, ¿no? Claro.
está esperando bueno, si ya esperás mucho, te va a pasar creo que lo mismo que Facundo, ¿no? Te va a tirar ahí un Lowe's Connection. Bueno, si hace así, borrar la base, volver a crear, pero solamente con 100 ciclos en lugar de 500, ¿sí? Vale, listo chicos, ahí los espero. Sí, prueben con 100 ciclos. Y bueno, ahí después me avisan cuánto tardó, ¿no? Cargando 100 registros. Con 300 le tiró 27. Bueno, está bien. Déjalo así entonces, Facundo. Ahora vamos a ver Belén. Justito, ¿no? Sí. Claro, si ponías un poquito más ya pinchaba, ¿no? Tenés que usar otro motor de base de datos en ese caso. Bueno, es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? SQL Server, ¿viste? Allí se acabaron los problemas, ¿no? Con SQL Server no hay problema. Puedes cargar miles de registros y no va a pinchar, ¿viste? Claro. Bueno, piensen que, claro, estas son versiones gratuitas, ¿no? La de MySQL, la community. O sea, bueno, MariaDB en este caso, ¿no? Este, son versiones muy reducidas de sistemas gestores de base de datos y no permite manipular miles de datos, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, vamos a ver Belén, ahí vamos a esperar a ver cuántos segundos tarda. No sé si lo está probando con 100 o con mayor cantidad de registros. ¿Probaste con 300? Dale. Bueno, y todavía estás esperando, ¿no? Bueno, pues ahí ya está listo. Tardaste, tardaste 0,78 segundos los 300. Claro, muy bien. Eso es probablemente pues ya lo guardó en caché, ¿no? Claro, me salió así, sí, entiendo. Y si tarda, claro, la primera vez que uno inserta, pasa esto, ¿no? Cuando el motor busca por primera vez un valor en un campo, tarda lo que tiene que tardar, ¿no? Si está indizado, mucho más rápido, si no, tardará más tiempo. Pero la segunda vez que busca, ya tiene una memoria, el motor de dónde tiene que encontrar el dato, ¿se dan cuenta así? La guarda en una memoria caché, forma parte de la caché, claro. Queda registrado en qué ubicación está el dato. Entonces, ya la segunda vez que busca lo hace mucho más rápido. ¿Mm? Bueno, ese es el algoritmo que utiliza, ¿no? El motor de la base de datos. Todo transparente para nosotros, ¿sí? Nosotros no nos damos cuenta de eso, ¿sí? Obviamente. Bueno, y nos damos cuenta porque, bueno, encuentra más rápido, ¿no? Pero eso ya a partir de la segunda vez que busca el mismo valor en ese campo. Bueno, vamos a hacer así, ¿no? Vamos a buscar un valor. Yo busco el valor de x igual a 100. Recordemos que tiene dos campos, ¿no? La tabla, o sea, tiene x e y. Y yo ya cargué mis 500 registros aleatorios. Y voy a buscar entonces el valor de 100. A ver cuánto tardamos. Bueno, allí está, ¿no es cierto? No sé si encontró el dato. Muy bien, perfecto.
Está muy bien. Bueno, y ahora a continuación lo que vamos a hacer es ejecutar el spline. ¿M? La sentencia spline lo que hace es decirnos qué tipo de algoritmo utilizó el motor para encontrar el dato que le está solicitando. ¿Sí? O sea que explain, que se explaye sobre esta consulta, ¿no? Que queremos hacer. Bueno, se pinta todo, ejecutamos. Bueno, ¿qué tipo de consulta hizo el motor de la base de datos? Una simple. Simple significa que no está indizado. ¿M? Eh, Buscó en todo, ¿no es cierto? Sí, en toda la estructura de datos. El nombre de la tabla es A. ¿M? ¿Cuántas filas recorrió en la búsqueda? 500, o sea, el total de filas, de arriba hacia abajo. ¿Sí? Y solamente como comentario extra, me dice que está utilizando la cláusula where. ¿M? ¿De acuerdo? Porque obviamente que uno podría encontrar un dato directo, en este caso, está buscando por la cláusula where. Bueno, hasta allí seguramente que hemos llegado. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a... hasta aquí estamos, chicos, ¿sí? Pueden ejecutar el explain. Vale, muy bien. Bueno, ahora a continuación lo que vamos a hacer es borramos la base de datos, la podemos borrar de aquí mismo, del navegador, drop schema, drop now. Borramos la base plan ejecution. ¿Por qué? Porque la vamos a volver a recrear, a crear la tabla, ¿no es cierto? Sí, y demás, pero en este caso la idea sería que le queremos un índice, ¿no es cierto? Sí, al campo X por el cual queremos hacer frecuentemente búsquedas, ¿no? Entonces, tenemos la base de datos, nos paramos en ella, creamos la tabla A, que está dentro de esa base de datos. Muy bien. Bueno, vamos a cargar los 500 registros como antes. El procedimiento, llamo al procedimiento y bueno, espero pacientemente a que carguen los 500 registros. Bueno, hagan hasta allí primero, ¿sí? Bien, chicos, ¿pudieron cargar los registros? Dale, genial, muy bien. Bueno, y ahora sí, vamos a crear el índice sobre el campo X, en la tabla. Perfecto, corroboremos en el navegador que está todo bien. Tenemos la tabla A, obviamente, y allí tenemos nuestro índice. Bueno, vamos a ejecutar el explain ahora. Ejecutamos el explain de la misma consulta que antes. Vemos que cambió, ¿no? Ahora está utilizando una clave, eh, un índice, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí me lo dice bien clarito cuál es el nombre del índice, qué tipo de índice está utilizando. ¿Mm? Y en este caso, cuántas filas ha devuelto, ¿no es cierto?, en esta consulta. ¿Mm? Es decir, que ahora en lugar de buscar en las 500 eh, registros el dato, lo va a buscar directamente lo voy a buscar a un único registro. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque está indizado. ¿Mm? Entonces ordenó todos los valores de X del menor al mayor en forma ascendente por defecto, porque así ordena un índice por defecto, y va directamente al grano, ¿no? Al dato que está buscando.
¿sí? Yo no recorrió los 500 registros, ¿no? Sino que fue directamente al valor que yo estaba buscando. ¿Sí, chicos? En este caso fue el número 100. De X. Bueno, hasta aquí, chicos, fuimos bien. Muy bien, perfecto. Bueno, allí pueden ejecutar la consulta, entonces va a ser mucho más rápido. En este caso, yo he hecho la comparativa eh, con y sin índices. A mí me dio, por ejemplo, 0,578 segundos, ¿sí? En el caso de no haber utilizado el índice y cuando indicé el campo X y luego volví a ejecutar la consulta, me tiró 0,015. Así que bueno, haciendo una cuenta rápida, que sería hacer 0,578 dividido 0,015. Esto varía, ojo, de motor en motor, no es lo mismo. ¿Mm? Bueno, ahí hacemos la cuenta rápidamente, pero creo que me doblé unas 30 y moneda de veces más rápido, lo cual es bastante coherente, ¿no? Para este tipo de índices comunes, ¿no es cierto? Sí, como este. Bien, haciendo la cuenta entonces, cuantificando es 0,578. Sí, me da unas aproximadamente 30, casi 40 veces, ¿no? 40 veces más rápido. Utilizando el índice, ¿no? 40 veces más rápido utilizando el índice. Así, bueno, no está mal, digamos, ¿sí? Para tener un motor free, community como este, la verdad que está bastante bien, ¿sí? Bien, bueno, sin problema, dice bien, perfecto, muy bien, chicos. Bueno, esto fue todo lo de índices, entonces, ¿sí? En resumen, tenemos los índices de tipo comunes, los índices de tipo primary y los de tipo único. En el orden de performance, entonces el más rápido es el de primary, luego el único y luego el índice común, que como vimos recién mejora unas 30, 20, 30, 40 veces la performance de las consultas sobre campos comunes y corrientes, ¿no? Habría que hacer la prueba con un índice tipo primary, a ver en cuánto se mejora, pero bueno, si es mucho mayor todavía la diferencia, ¿no? Puede mejorar en cientos de veces, ¿no? Con índice tipo primary, la performance hace que es muy conveniente su uso. Insisto, siempre y cuando uno busque frecuentemente por ese campo, ¿no? Si no, no tiene sentido malgastar bytes en algo que uno no utiliza luego, ¿no? Eso sí.